El Reporter Eso, el primero con las últimas. Necesito tu perdón. Nuestro insólito universo. La soberana de la popularidad en 1959. Ansiedad. El brillo de su cabello se revive con brillantina Palmolive. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a compartir la mejor música, la mejor programación a través de tu estación feliz. Así que reciban el saludo de todo el equipo que va a acompañarles a partir de esta hora. Vamos a llevarles la información más reciente aparecida por los principales diarios de circulación nacional y local, así como la información de tránsito y por supuesto nuestras líneas de comunicación están a la completa disposición de ustedes para que soliciten sus temas preferidos. Así que vamos a continuar con algo de música en esta Tu Estación Feliz. Por el año 1868, James Maxwell, Henry Hertz y Michael Faraday dan inicio a la demostración de la existencia de las ondas de radio y su comportamiento. La radio comercial en Venezuela se inicia con la emisora Aire, propiedad de la familia Gómez, cuya duración fue apenas 2 años. Esta es la Broadcasting Central de Caracas, Estación Aire. Cecilia Martínez, la eterna novia de la radio en Venezuela, recuerda aquella época. Y de repente vimos en el nuevo circo un par de torres negras de hierro muy altas. Nos llamó a todos la atención y vimos que todo el mundo estaba mirando esas torres que habían levantado en el nuevo circo de Caracas, que ya estaba ahí. Nadie se le ocurrió decir que esas torres presagiaban que dentro de muy poco tiempo tendríamos la radio en Venezuela. Uno de los pioneros de la radio en Venezuela fue Edgar Anzola, quien viajó a los Estados Unidos, donde se especializó en electrónica. A su regreso al país fue fundador de la estación Broadcasting Caracas 1BC, hoy Radio Caracas. En aquel entonces, para poder tener un equipo de radio en su casa, había que llenar una planilla y explicar dónde se iba a instalar este equipo. Y además de decir dónde se iba a instalar este equipo receptor de radio, también había que pagar un concepto como un impuesto. Era como el pago de una suscripción. Y entonces es cuando surge la piratería, que fue las llamadas radios de galena, con una piedra de sulfuro, una aguja de vitrola, una corneta de los teléfonos que ya existían en ese momento y un cable. Ellos construían la radio de galena. En las décadas del 30 y 40, inician sus transmisiones la Broadcasting Caracas, Radiodifusora Venezuela, Ondas Populares, Radio Libertador, Radio Continente, Radio Tropical y Radio Rumbos. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Es la etapa de oro. Surgen programas históricos como el caso de A Gozar Muchacho. ¡A gozar, muchachos! Con la orquesta Villos Caracas Boy, la orquesta más popular de Venezuela. Esos programas eran conducidos por Musiula Cavallerí y Henry Altuve. En la actualidad ese programa todavía sale en la voz de Alfredo Acuña Zapata, una de las glorias de la locución que lo tenemos todavía prestando servicio en la radiodifusión. Y aquí tenemos a la orquesta más popular de Venezuela, la Villos Caracas Boys, en un bolero que canta Felipe Pirela, Mi amor ante todo. En los años 60 es una etapa bien importante para el desarrollo comercial de la radiodifusión en Venezuela, ya que aparecen los circuitos radiales. Uno de los primeros circuitos que aparecen en Venezuela es el circuito Radio Continente. Aquí, Radio Reloj Continente, regresando
a la tierra. Radio Continente, que transmitía a nivel nacional Radio Reloj Continente. Aparece también el sistema Rumbos, el circuito Radio Rumbos, que vienen a ser los circuitos más potentes de aquel entonces. Estamos hablando de los años 60. Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Y aparece uno de los circuitos más importantes de Venezuela, que es Radio Cadena Mundial. Hay que amar Radio Universal. Como el caso de Radio Universal 1080 aquí en Maracay, que fueron una de las emisoras puntales de este circuito de emisoras. Aparecen otros circuitos, como fue Unión Radio. Entonces fíjense que en los años 70 se dan dos estilos en la radiodifusión. El estilo popular impuesto por la cadena mundial, la cadena Rumbos, la cadena Continente, emisoras como Radio Tiempo. Aquí en Maracay, por ejemplo, fue Radio Apolo. Radio Apolo para los que sienten la hora. 13:40 en Apolo, primerísima, 3:40 minutos la hora, 20 para las 4. Una de las emisoras puntales en ese estilo popular. Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita. Juliana, qué mala eres, qué mala eres. Pero también hay un estilo juvenil con música anglo. El caso de Éxitos 1090, el caso de Radio Capital, que comienza en el año 69, el caso de Radio Caracas Radio, que son las emisoras puntales que hacen el estilo juvenil, el estilo llamado juvenil para ese entonces, que era la música en inglés. Los temas anglos sonaban con gran difusión pues en este tipo de emisoras. Aquí está la navaja más famosa en la historia del rock. Bobby Darin con su número 1 en octubre del 59, 9 semanas estuvo en el primer lugar. Fue la canción del año, original de Bertolt Brecht, de la obra de Bertolt Brecht, en la ópera de 3 centavos. Aquí está Bobby Darin con Mac, el navaja. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them. En el estado Aragua se funda La Voz de Aragua. Muchos la confunden con Aire de Caracas, Radio Marconi. Estas emisoras se inician con Pancho Pepe Crocker. Se juega la primera mitad del cuarto inning. Radio Maracay 5, Vargas de Cagua 0. En el juego decisivo del campeonato de béisbol del estado Aragua. Preparado para batear está el hombre de los espejuelos, Adolfo Rivero. Manuel Silva con una bola nueva, listo, lanzamiento, los hombres tira y foul otra vez a la calle y Pulido Maica, enemigo de las pelotas, ha botado ya 2 bolas. Su cuenta 2 strikes, 1 bola. El equipo de Radio Maracay 5 hits, 0 errores, 5 carreras. Radio Maracay, Radio Central y Radio Girardot. La radio producía, ponía música. Estos señores de las empresas producían su música para la radio. Con aquellos famosos cajetín y muy cerquita, unos años atrás, se hacían los programas y las novelas y las cuñas que venían de afuera en unos discos de pasta de vinil. Una época en cuando usábamos pues lo que llamaban unos superplatos de 78 revoluciones por minuto, aparte de las que se usaban para los LP normales. El dinamismo, sí, aquí en las emisoras que trabajé, tales como Aragua, Mundial y Apolo, aquí el dinamismo era muchísimo, muy dinámico, porque aquí había que complacer a la gente, inclusive como se hace actualmente, pero la cuestión era que inmediatamente me pedían un disco y ese uno salía a salir corriendo. Técnicamente se trabajaba con manera manual, discos acetato, cinta, cajetín. A veces para hacer una cuña teníamos un cerro de cartuchos así los operadores y allí se iba colocando y con 2 platos la música. Luego vino lo que llaman el mini disc y después el mini disc se trabajó bastante tiempo con eso. Luego el CD y hoy por hoy hemos tenido un repunte en lo que es la comunicación. Hoy en día ya la radio ha evolucionado con los software de automatización radial. Entre eso el principal que se usa mucho aquí en Aragua es el Jazzler.
casi toda la mitad, casi toda Aragua usa ese programa, donde todo se fusiona en comerciales, en música, programas, todo está en un software, todo está en un PC. La historia de la radio en el estado Aragua registra páginas de suma importancia. Una de ellas ha sido escrita por un personaje ampliamente conocido, como es Carlos Cortés Mota, locutor y periodista, autor del único libro sobre la radio en esta región, titulado La radiodifusión en Aragua y algo más. Ese es el primer texto que se conoce, vamos a llamarlo así, de manera educacional, que se conoce en el periodismo regional. Es bastante didáctico y en consecuencia lo recomendamos no solo a los estudiantes, sino también a los colegas periodistas, para que conozcan cómo comenzó la radiodifusión en Aragua, en Venezuela y algo del mundo. En esta nueva etapa de la radiodifusión venezolana aparecen las emisoras en frecuencia modulada. Más recientemente, las emisoras comunitarias. Era algo duro, era difícil llevar una comunicación a las comunidades, al pueblo en sí. Las radios comunitarias y alternativas, porque es el camino donde los que antes no tenían la oportunidad ni tenían la voz para expresar todo ese cargamento de energías que tenían en beneficio de sus seres queridos que tienen al lado, de cómo aportarle a la comunidad, de cómo el pueblo se expresara. Las radios alternativas y comunitarias llegaron a llenar ese vacío que había en la comunicación. Aparecen también las emisoras online. Y la radio en esa época, como te digo, era muy sugestiva pues en todas las cosas. Y había más talento vivo. Parece mentira, había mucho talento vivo. En las novelas más que todo eran en vivo, porque la mayoría no grababan, sino que se hacían los trabajos en novelas. Estaba el equipo completo allí, pues trabajando, el elenco trabajaba allí, pues. 50 años de actividad en la radio le dan a uno, afortunadamente, un aval moral y sobre todo profesional para ser, en cuanto a las generaciones futuras, un significativo que pueda señalarles, aunque sea en muy poco tiempo, la evolución que ha tenido afortunadamente la radio. Y en líneas generales diría que en los últimos 15 años, tomando en consideración que esto se hace en el año 2014. Como he sido periodista radial durante 45 de esos 50 años como locutor, 3.412 es mi certificado, del 1 de febrero de 1964, cumplía en ese entonces 23 años. He visto muchísimo el desarrollo de la radio y me enorgullece que ahora estén las emisoras de radio, las estaciones de televisión y los medios alternativos haciendo al pueblo comunicador social. El horizonte de extensión de la radio se pierde en el infinito. El hombre comenzó a comunicarse imitando los sonidos de la naturaleza. Hoy lo hace por la radio y a través de ella para siempre. ¿Dónde están las piedras sagradas? Ya te lo dije, no lo sabrás jamás. La radio, todo el tiempo, en todo lugar.